El duque Howard fue directo. El verdadero trabajo de Allen no era solo enseñar, sino disuadir. Debía disuadir a su Alteza Tina de abandonar su sueño de convertirse en hechicera y quedarse en casa. Pero Allen, aún sabiendo lo imposible que sería enseñarle magia a alguien incapaz de conjurar siquiera una chispa, propuso un acuerdo con el duque. Si lograba prepararla para la academia, entonces ella podría presentarse. El duque aceptó con una condición adicional. También tendría que instruir a Ellie, la nieta del jefe de los mayordomos. Allen, un joven prometedor, acaba de reprobar el examen de ingreso a la prestigiosa corte de hechiceros. Su profesor, sorprendido por el resultado, no puede comprender cómo alguien con tanto talento no logró aprobar. Pero Allen no se deja abatir. Sin perder la calma, le pregunta a su profesor si existe algún tipo de trabajo que pueda hacer, ya que ni siquiera tiene dinero para volver a casa. Su maestro, previendo esta posibilidad, ya había pensado en algo: ser tutor de Lady Tina, la hija menor de la familia Howard, uno de los 4 grandes ducados del reino. Aunque a Allen le parece desafiante educar a una noble de tan alta cuna, su profesor ya lo había dispuesto todo. Así fue como, poco tiempo después, Allen emprendió viaje en tren hacia las tierras del norte. Al llegar a su destino, es recibido por Graham, el jefe de los mayordomos del ducado, y por Ellie, una joven que se presenta como aprendiz de sirvienta. Durante el trayecto a la mansión, el ambiente nevado baja bruscamente la temperatura, y al ver que Ellie empieza a tiritar, Allen lanza un hechizo para calentar el interior del vehículo, sorprendiendo tanto a Graham como a la joven. Al llegar a la mansión Howard, Allen, observador, saluda a Ellie por su verdadero nombre, Tina. La joven se había hecho pasar por una sirvienta para conocer a su nuevo tutor sin revelar su identidad. Al verse descubierta, Tina, avergonzada, huye. Dentro de la mansión, Graham le presenta a la verdadera Ellie, una aprendiz de sirvienta torpe pero amable. Luego, Allen es conducido ante el duque Walter Howard, quien le revela que su verdadero trabajo no es solo instruir a Tina, sino lograr que abandone su sueño de ingresar a la Academia Real. La situación familiar del duque es compleja. Su esposa ha fallecido y sus 2 hijas representan el fin de una orgullosa línea de hechiceros. La mayor, Stella, logró entrar a la academia, pero no tiene talento suficiente para dominar la magia suprema heredada por generaciones. Tina, la menor, posee mana, pero es incapaz de realizar siquiera un hechizo básico. Muchos hechiceros la han examinado sin éxito. A pesar de esto, Tina desea con fuerza asistir a la academia, convencida de que es su deber como miembro de la familia Howard dominar la magia y el combate. Walter, por otro lado, desea que ella se quede en casa y continúe con sus investigaciones botánicas, que han sido muy valiosas para el ducado. Allen escucha atentamente y, tras reflexionar, hace una propuesta. Si logra que Tina adquiera las habilidades necesarias para ingresar a la academia, Walter deberá permitirle intentarlo. El duque acepta, aunque con una condición adicional: Allen también deberá enseñar a Ellie, la nieta de Graham y heredera de los Walker, la familia de sirvientes que ha servido al ducado durante generaciones. Al día siguiente comienzan las clases. Allen decide iniciar con una evaluación teórica para medir el nivel de conocimiento de Tina. Aunque el examen de ingreso cambia cada año, le explica que sigue ciertos patrones y le entrega una prueba. Para su sorpresa, Tina resuelve el examen con gran inteligencia, al nivel de las mejores alumnas que Allen ha tenido. Entusiasmado, decide que es momento de pasar a la práctica con magia. Sin embargo, Tina se desanima. Ha intentado conjurar magia incontables veces sin éxito alguno. Allen no se rinde. Le cuenta que él mismo posee un nivel de mana por debajo del promedio y que solo logró entrar a la universidad gracias a su habilidad y no a su poder mágico. Le recuerda lo difícil que es graduarse, pues más de la mitad de los alumnos no lo logran. Pero antes de seguir, le hace una pregunta clave. ¿Realmente deseas ir a la academia a pesar de que puedes dedicarte a tus investigaciones sin presiones? La respuesta de Tina es firme. Sueña con dominar la gran magia de los héroes de las historias, aunque Allen le advierte que hoy en día no existen hechiceros que puedan usarla. Aún así, no la desalienta. Le asegura que si ella está decidida, él hará todo lo posible para ayudarla. Lo importante no es alcanzar un ideal, sino avanzar con determinación. Momentos después llega Ellie con unas velas, listas para iniciar el aprendizaje elemental. Allen empieza por lo más básico, los elementos mágicos y sus supuestas afinidades. Según la tradición, los Howard se especializan en viento y agua.
lo que les permite crear hielo. No obstante, Allen discrepa. Para él, la teoría de afinidades es una limitación. Explica que si posee afinidad de agua, no debería poder usarse fuego, pero él mismo ha dominado ambos. Asegura que no existen límites absolutos y que lo mejor es que ambas aprendan a controlar todos los elementos por igual. Tras una breve demostración del nivel de poder de Tina y Ellie, Allen realiza una demostración magistral de su dominio elemental. Manipula todos los elementos con fluidez, dejando a sus alumnas completamente asombradas. Las clases del tutor Allen continuaban día tras día, pero no se limitaban a la simple repetición de fórmulas y teorías mágicas. Como parte de su método de enseñanza, Allen alentaba a sus alumnas a practicar tipos de magia que no les eran naturalmente afines, buscando no solo ampliar su espectro de habilidades, sino también fortalecer sus atributos latentes. Ellie, aunque al principio falló, logró dominar su nuevo tipo de hechizo en su segundo intento, mostrando un progreso alentador. Sin embargo, la situación de Tina es diferente y mucho más preocupante. A pesar de todos sus esfuerzos, Tina es incapaz siquiera de conjurar los hechizos más básicos. Cada intento fallido erosiona poco a poco su confianza, y el hecho de que ella misma ya anticipara el fracaso no hacía más que alimentar su frustración. Allen, sin embargo, mantenía su actitud paciente, le proponía nuevos métodos, la guiaba paso a paso y la animaba a avanzar con calma, pero la tristeza en los ojos de Tina crecía con cada día. Ver cómo Ellie progresaba, logrando manipular distintos tipos de magia con creciente soltura, solo hacía más profundo el abismo emocional en el que Tina caía. Preocupado, Allen decidió investigar a fondo el extraño caso de Tina. Se sumergió en la biblioteca de la familia Howard, escudriñando cada tomo y documento que pudiera ofrecerle una pista. En aquel mundo no era extraño que algunas personas no pudieran usar magia, pero Tina no encajaba en esa categoría. Su cuerpo albergaba una notable cantidad de mana, lo que hacía aún más extraño que su magia simplemente no se manifestara. No era un secreto en la mansión, todos lo sabían, y fue justamente allí, entre estanterías en penumbra, que Allen se cruzó con la ama de llaves, abuela de Ellie. La anciana, con voz serena pero decidida, pidió a Allen que no abandonara a Tina. Muchos tutores antes que él lo habían hecho, incapaces de lidiar con un caso tan frustrante. Pero Tina nunca se había rendido, siempre había querido entrar a la Academia Real y pese a los obstáculos nunca dejó de esforzarse. Le pidió a Allen con una mezcla de súplica y fe que salvara a aquella niña que ya había sido dejada atrás demasiadas veces. En medio de sus tareas diarias, Allen recibió una carta de su antigua alumna, Lydia. En ella, Lydia comentaba que conocía el caso de Tina, y aunque confiaba en las habilidades de Allen, le advertía que incluso para él sería una tarea muy difícil. Al día siguiente, durante las clases, Allen notó algo inesperado. Aunque Tina seguía sin poder lanzar un hechizo completo, durante uno de los intentos fallidos comenzaron a formarse pequeños fragmentos de hielo. Fue apenas perceptible, pero suficiente para reavivar la esperanza. Convencido de que Tina estaba a un paso de despertar sus poderes, Allen redobló sus investigaciones en la biblioteca después de clases. Mientras tanto, Ellie continuaba avanzando, su dominio sobre la magia fortalecido gracias al constante apoyo emocional de sus abuelos. Allen había hablado con ellos en el pasado, sabiendo que la niña había perdido a sus padres siendo muy pequeña, y ahora sus abuelos representaban su único sostén afectivo. Por contraste, Tina observaba con un nudo en el pecho. Por más que lo intentara, no podía siquiera conjurar un hechizo completo. Ellie la había superado y ella había quedado atrás. Su impotencia se volvía pesada con cada fracaso. A pesar de su apoyo constante, Allen se encontró con la oposición del padre de Tina, Walter Howard. El noble le pidió que convenciera a su hija de abandonar su sueño de ingresar a la academia. Aunque Allen propuso que Tina podía ser admitida como un caso especial, Walter temía por ella. Sabía cuán cruel podría ser el mundo de los nobles y no quería ver a su hija convertida en blanco de burlas por no tener habilidades mágicas. Le suplicó que le hiciera desistir, pero Allen no cedió. Durante noches enteras continuó investigando, incluso cuando sus propios ánimos empezaban a flaquear. Mientras tanto, observaba con tristeza cómo Tina se desgastaba. Ella sabía cuánto Allen se esforzaba por ayudarla y sin embargo se sentía inútil. Su corazón se quebraba bajo el peso de su apellido, de la historia de su familia, de las expectativas que recaían sobre ella. Se sentía sin talento, una carga, una decepción. Todos avanzaban menos ella. Luego llegó el resentimiento. No era odio, no aún, pero sí un rencor ciego, una ira muda que no sabía contra quién dirigir, contra sí misma
por ser débil, contra Allen por tener esperanza con alguien como ella, contra su padre por no creer en ella, contra Ellie por hacer que todo pareciera tan fácil. Era un torbellino de emociones oscuras que comenzaban a enturbiar la claridad de sus pensamientos. Y en ese punto, la frustración que tanto había intentado contener finalmente estalló. Tina rompió en llanto y en ese instante el mana que siempre se había negado a responder se desató de golpe, alimentado no por la calma, sino por la desesperación, respondiendo con violencia a su angustia. El viento se levantó de forma súbita, arremolinándose a su alrededor. Una esfera de hielo se formó envolviéndola por completo. No era una barrera defensiva, sino una manifestación caótica de su espíritu herido. Mientras ráfagas furiosas azotaban la habitación y fuera de ellas, se desató una tormenta. Fue entonces cuando la magia sellada dentro de Tina finalmente despertó, no desde la calma, sino desde el abismo de sus emociones. Tina había guardado silencio durante mucho tiempo, pero al ver cómo Ellie progresaba día tras día, cómo recibía elogios de Allen, algo dentro de ella comenzó a romperse. La inseguridad, el dolor y el deseo reprimido de superarse explotaron en un momento crítico, sentimientos oscuros que hasta ahora había contenido pero que finalmente encontraron una grieta por donde escapar. Su mana, aquel que nunca antes había respondido a su llamado, se liberó con una furia incontrolable. Una tormenta mágica brotó de su cuerpo, una ventisca que no distinguía entre enemigos o aliados, dañando incluso a ella misma. Allen pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Su propia magia era anulada por una fuerza invisible. Una barrera helada lo separaba de Tina, un círculo de hielo que no podía romper. Gritó su nombre intentando alcanzar su conciencia. Tina, confusa, logró escuchar su voz entre la bruma helada. Allen le explicó lo que ocurría. Su mana se había desbordado y estaba fuera de control. Si continuaba así, una vez agotada su energía, su cuerpo no resistiría y moriría. Pero él tenía una solución. Una arriesgada pero posible: fusionar sus manas para estabilizar el flujo desbocado. No era un método común ni seguro. Fusionar mana era lo mismo que confiar tu vida a otra persona, pues quien dominara la conexión tendría control absoluto sobre la energía compartida. Sin embargo, Allen ya lo había hecho antes y estaba dispuesto a repetirlo si eso significaba salvarla. Cuando finalmente logró sincronizarse con el mana de Tina, Allen fue testigo de algo inesperado. Una fuerza inmensa, inexplorada, se manifestaba en ella. Su potencial superaba incluso al de la brillante Lady Lydia. Pero no fue solo poder lo que percibió, también escuchó los pensamientos más íntimos de Tina, su dolor, su impotencia, el llanto silencioso de alguien que nunca se sintió suficiente, a pesar de llevar la sangre de los Howard. Fue entonces cuando en lo más profundo de ese lazo compartido, una criatura apareció ante los ojos de Allen, una manifestación mágica, una entidad que dormía en el corazón de Tina, latente, aguardando ser reconocida. Con renovada determinación, Allen canalizó su energía y lanzó un hechizo, logrando disipar la tormenta mágica que la envolvía. El esfuerzo fue colosal, su cuerpo exhausto por la fusión en la descarga cayó al suelo. Había salvado a Tina, pero a costa de su propia conciencia. Cuando Allen abrió los ojos, encontró a Tina y Ellie cuidando de él. Tina, a su lado, le confesó que durante la fusión de mana había podido leer sus pensamientos y él asintió, confirmando que ese tipo de conexión era mutua. Le explicó que unir el mana con alguien no solo permitía compartir emociones o recuerdos, sino también controlar por completo el flujo mágico del otro. Por esa razón, era un poder sumamente peligroso. En toda su vida, Allen solo lo había hecho 2 veces antes, con su hermana menor y Lady Lydia. Le pidió a Tina que mantuviera en secreto esa habilidad, no debía ser usada a la ligera. El día siguiente, Tina reanudó sus clases. Esta vez Allen le pidió que intentara usar magia por voluntad propia. Para su sorpresa y emoción, Tina lo logró. Una poderosa corriente mágica se desató, demostrando un dominio inusitado, aunque todavía inestable. Allen creía que su extraordinario mana estaba relacionado con aquella criatura que habitaba en su interior, pero lo importante era que al fin Tina podía usar magia. Mientras Tina continuaba con sus prácticas, Ellie por su parte avanzaba a pasos firmes en el combate mágico. Para apoyar esa etapa, el mayordomo Graham, su abuelo, se integró a las lecciones. Su dominio con la magia defensiva era tan refinado como impresionante, fruto de décadas protegiendo a la familia Howard. Fuera del salón, Allen se sumergía en la biblioteca familiar, investigando con dedicación. Había encontrado sellos mágicos en ciertos libros, marcas antiguas que sugerían la intervención de alguien con profundo conocimiento arcano. Pronto descubriría quién había sido la responsable. Durante una de las clases, el
duque Walter convocó a Allen para una conversación. Sin rodeos le dijo que no permitiría que Tina ingresara a la Academia Real, a pesar de que Allen había cumplido su parte y había logrado que su hija despertara sus poderes. El duque se negaba rotundamente. Pero Allen no se dejó intimidar, había descubierto la verdad. La difunta esposa del duque, madre de Tina, fue quien colocó los sellos en los libros de magia, dejándolos como una guía secreta para que su hija algún día pudiera alcanzar su sueño. Era ella quien había sembrado la esperanza de que Tina ingresara a la academia y Allen pensaba honrar esa voluntad. Conmovido, el duque finalmente accedió, no sin antes poner una última condición. Si Tina lograba vencer en duelo a un hechicero, entonces y solo entonces aceptaría su ingreso a la Academia Real. Entre hechizos, invocaciones y duelos simulados, Tina y Ellie brillaban como promesas de un destino más grande. Ambas compartían el mismo anhelo, llegar juntas a la capital real. Y aunque sus progresos eran inigualables, Ale les recordó con un solo conjuro que aún caminaban detrás de su sombra. No importaba cuánto mejoraran, él siempre había tenido el control. Pero ese día no era el verdadero reto. El verdadero desafío vendría al enfrentarse al hechicero elegido por el duque Walter, una prueba final que decidiría si eran dignas de ingresar a la capital como aspirantes a la élite mágica del reino. Los entrenamientos se intensificaron, días y noches se fundieron en una danza de esfuerzo y voluntad hasta que finalmente lograron lo imposible, acertar un golpe a Allen. Aquella pequeña victoria encendió en ellas algo más que orgullo, era esperanza. Esa misma noche, Allen continuaba su investigación. Aquel extraño ser de hielo que había visto oculto en el interior de Tina lo inquietaba. Buscaba respuestas en libros polvorientos, rastros de algo antiguo, algo que no debía existir. Pero fue Tina quien encontró primero las palabras adecuadas. Entró a la biblioteca evocando una memoria que guardaba desde niña. Su madre le había leído un relato sobre las grandes magias, aquellas que solo los héroes del pasado podían invocar. Criaturas legendarias como el león ígneo, el ave que sana heridas y la más misteriosa de todas, la grulla glacial, un ente que congelaba el mundo a su paso. Para Tina esa historia no era una fantasía, era un llamado, y su mayor motivo para ir a la academia, demostrar que aquella historia que su madre contaba era real. Allen se quedó en silencio, aquella criatura que tanto buscaba se parecía demasiado a la grulla del cuento. Entonces le mostró a Tina los libros que había usado para entrenarlas, todos con el sello de su madre, libros que tiempo atrás habían sido marcados por ella, como si supiera que un día sus hijas los necesitarían. Tina, con los ojos encendidos por la emoción, volvió a creer en su propia magia. Al amanecer el duelo comenzó. Ellie y Tina ingresaron al campo con determinación. Entre los espectadores, la abuela de Ellie aguardaba en silencio, y en sus manos traía un obsequio especial, una reliquia de Lady Rosa, la madre de Tina, que había dejado atrás con la instrucción que se entregara cuando su hija aprendiera a usar magia. Frente a ella se alzaba el enemigo, un hechicero enmascarado cubierto con una magia que ocultaba su identidad. Allen lo reconoció de inmediato, aunque no dijo nada. El combate estalló con furia. Ellie, ágil y letal, interceptó el primer ataque, combinando magia y destreza física con una maestría que arrancó murmullos de asombro entre la multitud. Fue lanzada por los aires, pero logró recomponerse y con una precisión impecable atrapó al hechicero con 3 tipos de magias distintas. Era el momento perfecto. Tina, sin dudar, atacó con magia de hielo, pero el hechicero permaneció intacto. El contraataque fue devastador y en el último segundo Ellie protegió a Tina. El poder del enemigo era empabullante, no tenía un solo rasguño. La duda se apoderó de ambas. Allen desde las gradas gritó su apoyo, devolviéndoles la concentración. Las chicas lograron bloquear un ataque con fuego y hielo, demostrando que aún quedaba coraje en su interior, pero entonces el hechicero dejó de jugar. Invocó su magia suprema, el lobo de ventisca, una criatura colosal formada con el aliento de los inviernos eternos. Allen, alarmado, pidió detener la batalla, pero Tina y Ellie se negaron. Ellas no habían llegado hasta allí para rendirse. El lobo se abalanzó con un rugido glacial. Ellie y Tina resistieron, contraatacaron. Lo contuvieron por un instante, pero la bestia se liberó con un relámpago de energía brutal. No las alcanzó, pero quebró su moral. Todo parecía perdido. Entonces Allen gritó una orden desconcertante. Debían replicar el hechizo. Tina, sin entender, lo intentó. Y algo cambió. Desde lo más profundo de su ser una respuesta se alzó. La criatura oculta despertó.
La grulla glacial emergió envuelta en un resplandor blanco e invernal. Su grito heló el aire, su presencia silenció el campo de batalla. Con un abatir de alas majestuosas impactó al lobo ventisca y congeló todo a su paso, derrotando al hechicero con un poder tan antiguo como el mismo mundo. Cuando el hielo se disipó, el secreto fue revelado. Aquel hechicero no era otro que el duque Walter. Había ocultado su identidad para poner a prueba la determinación, la magia y la voluntad de las jóvenes, y ellas habían superado la prueba. Al día siguiente, el tren partió rumbo a la capital. Tina y Ellie, con el corazón lleno de sueños, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Frente a ellas, la Academia Real aguardaba, y junto a ellas, Allen, el tutor que había creído desde el principio que los relatos no eran simples cuentos, sino recuerdos de una magia que el mundo había olvidado. En la capital real, Allen acompañaba a sus alumnas Tina y Ellie al examen de ingreso a la prestigiosa Academia Real. Mientras ellas eran evaluadas, Allen aprovechó la ocasión para visitar a su Alteza Lady Lydia, su anterior alumna, una figura importante en su pasado. Al llegar al jardín donde Lydia solía recibir a sus invitados, fue recibido sin aviso por un ataque de fuego. No se trataba de un atentado, sino de una muestra de ira. Lydia, ofendida por haber sido ignorada y por no haber recibido noticias suyas en tanto tiempo, descargó su enojo con aquel ataque simbólico. Le reclamaba el haberla hecho esperar. Deseaba una disculpa por cada una de las ofensas que consideraba suyas. Allen, entendiendo el peso de sus actos, se disculpó sinceramente. Entonces la tensión se desvaneció. Lydia lo abrazó, confesando que lo había extrañado y que no quería volver a ser dejada atrás. Ya más calmados, Anna, la sirvienta personal de Lydia, trajo el té para ambos. Entre risas comentó que su señora había pasado mucho tiempo decidiendo qué vestido usar para recibirlo. Allen, con una sonrisa, le elogió el vestido que había elegido y le entregó un peluche como obsequio, gesto que hizo sonrojar a Lydia. También la felicitó por haber aprobado el examen de hechicera de la corte y por estar próxima a graduarse como la primera en su clase en la universidad. Cuando Lydia le preguntó si asistiría a su ceremonia de graduación, Allen dudó. Entonces ella fue más directa y le preguntó si seguiría siendo tutor, pero Allen no tenía intenciones de continuar ese rol. Lydia, curiosa, le preguntó por Tina. Allen respondió que era una genio, convencido de que obtendría la mejor calificación en el examen, y agregó que Ellie también se posicionaría entre los primeros lugares. No obstante, Lydia le advirtió que no se confiara, ya que su hermana menor también presentaría el examen. La había entrenado personalmente y era muy talentosa, por lo que Tina no la tendría tan fácil. Allen no se mostró preocupado, revelando que Tina había logrado usar magia avanzada en muy poco tiempo, algo que solo una persona había conseguido antes, la propia Lydia. Lydia sonrió ante la comparación y antes de despedirse le dijo que los resultados del examen serían revelados esa misma semana. También le ordenó que debía visitarla todos los días, orden que Allen aceptó sin protestas. Una semana después, en la mansión de los Howard, el duque Walter felicitó a Tina y Ellie por haber obtenido los primeros lugares del examen de ingreso. Tina incluso había logrado la calificación más alta. El duque también agradeció a Allen por su enseñanza, pero Allen insistió en que todo era mérito de las chicas. Aún así, Walter le preguntó si podía seguir siendo su tutor. Allen agradeció la propuesta, pero la rechazó. No quería causar problemas a la familia, ya que había tenido un conflicto con la familia real. Walter, sin embargo, no le reprochaba nada. Sabía que Allen no había sido culpable de lo ocurrido durante el examen para hechicero de la corte. Allen se sorprendió de que Walter conociera aquella historia. Tina y Ellie, confundidas, preguntaron qué había pasado. Se enteraron entonces de que Allen sí había presentado ese examen y que, aunque obtuvo las calificaciones más altas en la parte teórica, reprobó en la prueba práctica. Esto les resultó extraño, pues sabían que Allen era muy talentoso. Walter les explicó la verdad. Durante aquella prueba, el príncipe Gerard, quien fue designado como examinador, provocó a Allen antes del combate, burlándose de su familia y de Lady Lydia. En respuesta, durante el combate, Allen anuló todos los hechizos del príncipe y lo derrotó usando la espada. El príncipe, humillado, hizo un escándalo acusando a Allen de falta de respeto. Los examinadores, presionados, decidieron no evaluarlo. Por ese motivo, Allen perdió la oportunidad de convertirse en hechicero de la corte. A pesar de todo, Allen no se arrepentía. Había fallado en su sueño, pero para él proteger a su familia y a Lady Lydia era más importante.
Huérfano desde niño, fue adoptado por el clan de los lobos y criado con cariño. También Lydia se preocupaba por él. No se consideraba lo suficientemente maduro como para quedarse en silencio cuando insultaran a quienes amaba. Sin embargo, entendía que su presencia podría traer problemas a la familia Howard y por eso prefería alejarse. Walter, firme en su postura, le dijo que la familia Howard siempre estaría a su lado cuando lo necesitara. Pero quien no aceptó la decisión fue Tina. Molesta, salió corriendo del lugar. Allen fue a buscarla y la encontró en los jardines. Le prometió que iría siempre que lo necesitara. Ella, aún conmovida y sabiendo que no podía detenerlo, se estiró para besarlo como forma de despedida. Justo en ese momento, el antiguo profesor de Allen apareció en escena. Al verlo, sonrió satisfecho. Para él, eso era suficiente motivo para impedir que Allen se marchara. Con una actitud cómplice, lo chantajeó diciendo que contaría todo lo que vio si no aceptaba seguir como tutor. No podía permitir que alguien con tanto talento se alejara de la enseñanza, así que le entregó un contrato para formalizar su regreso. Esa noche, Tina se quedó pensativa en su habitación, recordando el beso que le había dado a Allen. En ese momento, Stella, su hermana mayor, entró a felicitarla por haber sido la mejor calificada en el examen y haber sido aceptada en la academia. Tina y Ellie estaban felices de verla, sabían que su cargo como presidenta del consejo la mantenía muy ocupada, así que no perdieron el tiempo y compartieron la tarde juntas. Finalmente llegó la ceremonia de ingreso. Allen, vestido con elegancia, felicitó a Ellie y Tina. Ellie, sin entender qué lo hizo cambiar de decisión, se mostró contenta. Tina, en cambio, sabía bien el motivo y lo observaba enrojecida detrás de su compañera. Cuando las chicas se preparaban para entrar, apareció Line, la hermana menor de Lydia, quien saludó efusivamente a Allen. Junto a ella también llegó Lady Lisa, su madre, quien le pidió a Allen que simplemente la llamara Lisa. Durante la ceremonia, Tina estaba muy nerviosa. Como había obtenido el primer lugar, debía dar un discurso ante todos los estudiantes. A su lado, Line se burlaba suavemente, diciendo que si ella no podía hacerlo, diría el discurso por ella. En lo alto del escenario, Allen divisó a su hermana Karen, miembro del consejo de la academia. Ella dio inicio a la ceremonia con solemnidad y pidió a todos mirar al cielo. Desde las alturas, un elfo descendió volando con un báculo, extendiendo una barrera mágica que protegió el escenario de la lluvia que acababa de comenzar. Tras esto, Tina se levantó y pronunció unas palabras como representante de los nuevos alumnos. Desde el palco, Allen y Lisa observaban la ceremonia. Fue entonces cuando un mensaje del palacio llegó con noticias urgentes. Lydia estaba a punto de enfrentarse al príncipe. En el centro de un estadio, Lady Lydia se movía con precisión. Su espada desarmaba y derribaba a los caballeros del príncipe Gerard, sin esfuerzo aparente. En apenas unos movimientos había reducido a la nada la resistencia de quienes se interponían en su camino. A su juicio, con un nivel tan pobre, ninguno de ellos tendría derecho a menospreciar al hombre que defendía. El príncipe Gerard observaba con indignación, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. Richard, el hermano mayor de Lydia, intentó contenerla, pero la joven ya había fijado su mirada en su verdadero objetivo. Fue entonces cuando, entre gritos del príncipe para que sus hombres lo protegieran, una voz conocida interrumpió la escena. Allen llegó, alertado con urgencia. Apenas tuvo tiempo de preguntar qué había ocurrido en un día que debía ser de celebración. Cuando la tensión escaló todavía más, el rey hizo su aparición. La multitud se inclinó en reverencia ante él, y su voz cortó el aire, exigiendo explicaciones. Lydia, firme pero consciente del protocolo, declaró que no podía exponer las razones allí mismo, insinuando que el soberano las comprendía sin necesidad de pronunciarlas en público. Gerard, buscando ganar terreno, se apresuró a presentar su versión. Según él, sus amigos habían aconsejado a Lydia sobre su conducta, y ella, presa de una ira irracional, había respondido con violencia. Lo presentó como un acto imperdonable y exigió castigo, recordando incluso que ella había rechazado convertirse en su prometida. Richard intervino, señalando que la actitud del príncipe dañaba el honor de la Guardia Real, pero Gerard desvió la acusación con insolencia. Su burla se volvió más punzante al dirigir sus palabras contra Allen, a quien reprochó sus fracasos y su cercanía con la familia Leinster. Con tono venenoso recordó que provenía de un clan asociado a los lobos,
y lo acusó de haber contagiado a Lydia de costumbres propias de bestias. Allen soportó cada ofensa hacia su persona, pero no toleró los insultos contra Lydia ni contra su familia. Con voz firme le recordó que las palabras, como las espadas, podían ser tan afiladas y letales como el acero. Tal vez, sugirió, la espada de Lydia había respondido únicamente a la que Geralt había blandido con sus labios. La insinuación, tan directa como certera, dejó al príncipe sin palabras, con el rostro crispado por la rabia contenida. El rey, exasperado, puso fin a la disputa. Ordenó que tanto Geralt como Lydia permanecieran recluidos a sus respectivas residencias durante un mes y prohibió al príncipe cualquier contacto con ellos. Ante las protestas de su hijo, dispuso que se lo llevaran de inmediato. Cuando todo terminó, Lydia y Allen emprendieron el regreso a casa. Ella intentó disculparse por haber comprometido su impecable reputación. En un breve momento de franqueza, Allen le agradeció a Lydia por haberse enojado en su defensa. El camino de vuelta fue interrumpido por la llegada de viejos conocidos: Gil, ex compañero de Allen, su antiguo profesor, Richard, que había acompañado a su hermana y la sirvienta de la familia. Gil celebró la actuación de Allen, pero confesó que todo había sido parte de un plan del profesor, quien, sabiendo que el rey estaba cerca, había sugerido su intervención. Mientras la confrontación en la mansión Leinster se disolvía, en la academia la ceremonia de ingreso había llegado a su fin. Entre aplausos y murmullos de despedida, Tina y Ellie salieron hacia el carruaje donde las aguardaba Shelley, la abuela de Ellie. La mujer las recibió con afecto, elogiando su desempeño. Fue entonces cuando Tina, extrañada por la ausencia del profesor Allen, preguntó por él. Shelley reveló que había partido apresuradamente tras recibir un mensaje urgente. Lady Lydia estaba a punto de enfrentarse al príncipe Geralt. Por esa razón, Allen se encontraba ahora en la mansión de los Leinster. La preocupación en el rostro de Tina fue inmediata. Había notado su desaparición en la mitad de la ceremonia. Ellie, decidida, propuso ir directamente hacia allí. La oportunidad llegó cuando Lynne Leinster, compañera de ambas, regresaba en su carruaje. Sin dudarlo, se unieron a ella para acortar el viaje. En la mansión, Allen y Lydia caminaban juntos hacia la salida. Él se disponía a marcharse enviando saludos a la familia, pero Lydia intentó detenerlo. Insistió en que se quedara a pasar la noche, aunque él se excusó, alegando sus deberes como tutor. Sin embargo, en un impulso lo detuvo con un abrazo por la espalda. Sus palabras, pronunciadas sin permitir que él la mirara, eran una mezcla de advertencia y confesión. No debía alejarse de ella. Ni la diferencia de estatus ni las presiones externas serían suficientes para separarlos. Si alguien lo intentaba, renunciaría a su familia y huiría con él a otro país. Ante esa declaración, Allen prometió visitarla tanto como pudiera, aunque ella, con un gesto entre ternura y reproche, lo llamó tonto. El instante fue interrumpido por la llegada del carruaje. Tina, Ellie y Lynne descendieron, aliviadas de encontrarlo sano y salvo. Preguntaron qué estaba haciendo, y él respondió que solo conversaban. La charla se derivó en felicitaciones. Tina agradeció a Allen por ayudarla a obtener el primer lugar, mientras Lynne juraba que la vencería en el próximo examen, provocando una encendida competencia verbal entre ambas. Fue entonces cuando Lydia se le ocurrió una idea. Propuso que Allen diera clases también a Lynne junto a Tina y Ellie en la propia mansión Leinster. Ella misma hablaría con su madre para hacerlo posible. La propuesta, que Allen intentó rechazar, fue recibida con desconfianza por Tina, quien no quería estudiar con Lynne, y con desafío por parte de la última. Más tarde, Allen acudió a la academia por solicitud del director. Allí se encontró con su hermana Karen, quien lo llevó a la sala del consejo estudiantil para hablar en privado. Con un tono que mezclaba preocupación y autoridad, le recordó que debía considerar las consecuencias de sus actos y pensar en cómo podrían afectar a otros. Allen, reconociendo su razón, le agradeció y aprovechó para elogiar su trabajo como maestra de ceremonias. La conversación fue interrumpida por la llegada de Stella, amiga de Karen y admiradora tanto de Allen como de Lydia. Nerviosa, se presentó con respeto, agradeciéndole lo que había hecho por su hermana Tina. El gesto fue acompañado por una torpe caída de un gorro, que Allen recogió con naturalidad. Karen retomó el asunto principal, entregándole una carta que el director había dejado para él antes de partir por un asunto urgente. El contenido era breve pero inquietante. Pedía a Allen que temporalmente trabajara como maestro en la academia. Lo preocupante de la carta era la mención del príncipe Geralt.
Allen, interpretando las implicaciones, pensó que quizá Gerard había fijado ahora su atención en Line, pese a estar bajo arresto domiciliario. El plan del príncipe seguía siendo un misterio, pero uno que no podía ignorar. Ante la noticia, Karen y Estela se miraron sorprendidas al escuchar que sería maestro, aunque fuera de forma temporal. A la mañana siguiente, Allen se preparó para iniciar sus funciones como tutor en la academia. A su lado, Estela lo acompañaba con paso firme, entregándole la lista de alumnos previstas para la jornada. Él agradeció el gesto, consciente de que a esa hora Karen estaba ocupada en una clase impostergable. Estela, sin dudar, aseguró que lo guiaría a su lugar. Al llegar al salón, las miradas se volvieron hacia ellos. Tina, Ellie y Line no disimularon su sorpresa al ver que Allen sería su tutor en la academia. El murmullo entre los alumnos se extendió, cuestionando si un maestro tan joven y temporal sería suficiente para un grupo compuesto por los mejores puntajes del examen. Line, irritada por la falta de respeto, los reprendió. Tina, por su parte, comenzó a perder el control y la magia de hielo se filtró a su alrededor, aunque Allen la contuvo con un gesto de calma. Comenzó la clase explicando que no seguiría el libro de texto, sino que se enfocaría en la práctica. Planteó una pregunta sobre los niveles de magia y Line fue la primera en responder: mágica, intermedia y avanzada, y por encima de todas, la magia suprema. Allen confirmó su respuesta y preguntó quién era capaz de utilizar magia avanzada. Tina, Line y la propia Estela levantaron la mano. Pidió a Line que hiciera una demostración. Con una barrera protectora levantada por él mismo, la joven descendió al frente y con su espada ejecutó un hechizo que condensó una gran bola de fuego. Allen explicó que aquel era un ejemplo de magia avanzada, advirtiendo sobre su potencia y el daño que podía causar si no se controlaba. Felicitó a Line, quien con una sonrisa cargada de burla dirigió su mirada hacia Tina. Provocada, Tina pidió su turno. Apenas comenzó, la temperatura del aula descendió de forma alarmante. Las ventanas se cubrieron de escarcha y el aire se volvió gélido. Los estudiantes inquietos sintieron que la magia amenazaba con salirse de control. Allen reconoció de inmediato la intención. Estaba intentando invocar a un lobo de ventiscas sin preparación previa. Le ordenó detenerse, pero Tina, enfadada, respondió que había sido desafiada. Line replicó con desdén, aumentando la tensión. Allen, firme, puso fin al enfrentamiento, recordándoles que, aunque fueran las mejores de su promoción, el poder debía ir siempre acompañado de responsabilidad y jamás debían olvidarlo. Ambas, aún con el orgullo herido, aceptaron en voz baja. La clase avanzó hacia un nuevo nivel cuando Allen decidió introducir la activación de hechizos compuestos. Explicó que una vez dominados permitían lograr combinaciones sorprendentes. Para ilustrarlo, creó un hechizo en el que agua y fuego coexistían en una danza perfecta, provocando la admiración de algunos y el escepticismo de otros. Cuando otro alumno mencionó la posibilidad de conjurar animales, Allen se ofreció a demostrarlo. Varias figuras elementales tomaron forma. Criaturas de fuego, agua, tierra y viento, inofensivas pero tan vívidas que parecían reales. La fascinación recorrió el salón mientras los estudiantes se acercaban para tocarlas. Allen aprovechó para darles una lección mayor. Les pidió que olvidaran la idea de que no podían. Les habló de una persona que en el pasado apenas podía usar magia básica, pero que con esfuerzo inquebrantable y dedicación se había convertido en una espadachina capaz de cortar incluso la magia misma. Patricia comprendió de quién hablaba y pronunció su nombre, la dama de la espada, Lady Lydia Leinster. Estela, que había permanecido observando, no pudo resistir la curiosidad y preguntó si él mismo era capaz de usar magia suprema. Allen admitió que no, que su cantidad de mana era inferior incluso a la de muchos presentes, pero que podía construir fórmulas avanzadas, aunque no activarlas. Aún así, recordó que lo esencial no era el poder bruto, sino la persistencia, el estudio y la humildad. Con ese consejo dio por terminada la clase. Los alumnos lo rodearon entonces, pidiéndole que contara más historias sobre su tiempo junto a la dama de la espada. Allen se limitó a sonreír, sabiendo que algunas cosas no podían compartirse tan fácilmente. Esa misma tarde, en la mansión Leinster, Allen impartía lecciones a Tina, Line y Ellie. En silencio reconocía que la idea de Lydia de reunirlas no era tan mala. Sí podía enseñarles a todas mientras mantenía cerca a Line tanto como deseaba. La tranquilidad se rompió cuando Ellie entró con una bandeja de té. Un tropiezo casi provocó el desastre, pero Allen reaccionó con rapidez, sujetando la bandeja y evitando que ella cayera.
En el instante que comprobó que estaba bien, sintió un escalofrío distinto. Las miradas de Tina y Line lo atravesaban, cargadas de celos como si aquel gesto hubiera sido un atrevimiento imperdonable. Antes de que pudiera decir algo, Lydia apareció, cruzando la sala con una expresión que mezclaba autoridad y reproche. Su tono dejaba claro que no aceptaría excusas. Allen, atrapado entre tres miradas que parecían dictar sentencia, comprendió en ese momento que quizá su comentario mental sobre lo conveniente que era aquella disposición debía retirarlo por completo.